Es la casa de papá. Así que usted debe sentirse confiado que está en la casa de papá. Muchas gracias, mis hermanos de la música. Aleluya. Esta mañana quiero que platiquemos acerca del perdón. Estaba yo meditando en el Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25, al 35. El perdón, hermano, es una parte vital de la vida cristiana. Nosotros estamos acá en la iglesia porque hemos sido perdonados, porque el Señor perdonó nuestros pecados y porque por su bendita misericordia, no porque hayamos hecho mérito alguno o porque merezcamos el perdón, sino porque Él nos amó de tal manera que decidió perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo ese bagaje que traíamos y que el mundo nos había dejado. Entonces el Señor nos perdonó y a raíz de eso usted hoy, mire, podemos congregarnos, podemos juntarnos, podemos estar acá, levantar nuestras manos al cielo, alabar a Dios, exaltar a Dios, y podemos sentir su presencia, producto de ese perdón que Dios nos concedió. Amén. Entonces fíjese, hermano, que meditando yo en la palabra, me impresionó esta parábola. Yo la había leído ya anteriormente, pero me impactó mi corazón, porque ahí hay unas cosas que quiero yo compartirle a usted esta mañana y que juntos las meditemos y las estudiemos. ¿Tiene usted ya Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35? Aleluya. Dice la palabra del Señor, por lo cual en este capítulo 18, hermano, vamos a ir, antes de leerlo, vamos a ir estudiando ciertos textos muy importantes, hermano, porque el Señor estaba aquí instruyendo a sus discípulos. Y uno del tema central del capítulo es acerca de cómo nosotros debemos aprender a perdonar a los demás, de cómo Dios nos ha perdonado, pero también cómo perdonar. Y fíjese que les cuenta Dios o Jesús esta parábola a los discípulos, que quiero que la meditemos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Yo quiero que nos detengamos aquí, hermano, en esto. Vamos a leer toda la parábola, pero vamos a irla meditando despacio. Y fíjese que, mire, lo que yo veía es que aquí hay un señor que viene a pedirle cuentas a sus siervos, a sus hijos, y le llevan uno, hermano. Ese sí tenía deudas, fíjese, porque dice la Biblia que le debía 10,000 talentos. Mire, para que usted tenga una idea lo que era un talento. Mire, un talento, hermano, pesaba en la antigüedad 34 gramos. Kilogramos, no gramos, kilogramos, hermano. Y mire, si era un talento de plata, ese estaba tasado ahí por $6,000. Un talento. Este hombre debía 10,000. Si era un talento de oro, estaba trazado, mire, algunos dicen aproximadamente como $230,000.
un talento de oro, para que usted se imagine y pueda dimensionar la deuda que este hombre tenía. Ahí estaba endeudado. Y entonces, hermano, yo veía que nosotros éramos deudores a Dios. Y teníamos una deuda para con Él, que era impagable. Porque este hombre, algunos dicen, que hubiese necesitado 160,000 años para pagarle la deuda a este señor. Él hubiera, en la antigüedad, cuando el jornal de un obrero era un denario. Eso equivalía a 3 dracmas. Un dracma, ya lo vamos a ver más adelante porque habla del dracma. Un dracma, hermano, es el equivalente ahorita a 65 centavos de dólar. Entonces el jornalero en aquel entonces ganaba 65 por 3, usted podrá hacer la cuenta ahí. Ese era el jornal diario que cobraba. Y este hombre, hermano, le debía a su señor 10,000 talentos. No podía pagarle, era imposible podérsela pagar. Y eso nos pasó a nosotros, hermano. Usted tenía una deuda para con Dios que no se la podía pagar. Esa deuda se llamaba pecado. Eso, hermano amado, dice la Biblia que no había un justo, dice, en la tierra, que no ha quedado uno, dice, y que por cuanto todos pecamos, que por cuanto todos ofendimos a Dios, dice que Dios nos tuvo que destituir de su gloria. Y como nos destituyeron, hermano, Dios tuvo que traer una provisión. Porque si no, usted y yo nunca hubiésemos pagado a Dios lo que le debíamos. Sino que tuvo que venir Jesucristo a la cruz del Calvario y pagar esa deuda. Perdón, hermano, pero yo me emociono de saber que pagaron mi deuda. De saber que ya no le debo a Dios. De saber que todo lo que yo había hecho, hermano, que todo lo que habíamos hecho en la vida, que todo lo que habíamos ofendido, fue pagado en la cruz del Calvario. Amado hermano, tu deuda fue pagada. Tu deuda fue pagada. No debes más nada. Te pagaron la deuda. Era impagable, como la de este hombre. Hermano, yo estaba viendo que han calculado, que andaba ahí como por 300 millones de dólares que le debía. Esa era la deuda de este hombre, hermano. Eso equivale a 10,000 talentos. Y un denario era el salario de un día. Para que este hombre la pagara, hubiese necesitado 160,000 años para pagar su deuda. Era como nuestra deuda. No se la podíamos pagar a Dios. Tuvo que enviar a su hijo, hermano, para pagarte la deuda. Y a causa de que te pagaron la deuda, a causa que tus pecados te fueron perdonados, hoy podemos levantar nuestras manos al cielo. Hoy podemos cantarle porque ya no debemos. Entonces, hermano, aquí vemos 2 cosas en esta parábola. 2 tipos de perdón hay. El perdón que Dios nos da y que Dios nos lo regaló por gracia y que Dios nos lo dio porque nos amó primero, dice la Biblia, porque nos tuvo misericordia, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, hermano, eso quiere decir que ya usted no le debe a Dios. Le puede decir al hermano, ya no le debes nada a Dios. Tu deuda fue pagada. Mire, hermano, allá estaba una mujer. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7 que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa a comer. Y dice que Jesucristo, hermano, que mire, que nunca decía que no el Señor, fíjese. Lo criticaban, le decían, y decían en su pensamiento, si este fuese profeta, no viniera a la casa de un pecador. Y él les decía, sí, pero es que los sanos no tienen necesidad de médico. Les decía él, sino que los enfermos son los que buscan al médico. Los que yo veo allá en el hospital están enfermos, ningún sano me llega a buscar. O les duele algo, o les pasó algo ahí y se les quebrantó su salud. El enfermo necesita médico. Y entonces el Señor les decía, y yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los sanos, no. Y entonces él fue a comer a la casa de Simón, fíjese. Y dice que era fariseo. Y entró una mujer, hermano, dice la Biblia que era pecadora. Eso dice la Biblia, hermano. Y si usted le quiere poner ya contemporáneamente, era de la vida alegre. Eso era. Se llamaba María. Y dice que llegó, hermano, a ungir al Señor. Y dice que con sus lágrimas, hermano, le limpiaba los pies, se los lavaba. Tenía una cabellera frondosa y le limpiaba los pies al Señor y lo besaba. Y dice que Simón, hermano, que era fariseo, empezó a tener pensamientos en su corazón. Y decía, si este realmente fuese profeta, supiera la clase de mujer que se le está acercando. Eso pensaba Simón. Eso estaba él en su pensamiento. Y el Señor, hermano, que conoce los pensamientos, le dijo, Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Sí, Señor, le dijo, yo vine a tu casa porque me invitaste. Yo vine, le dijo, y tú no lavaste mis pies. En Israel, hermano, es costumbre que en aquel entonces, hoy ya no se acostumbra a eso, pero en aquel entonces que usaban sandalias y andaban en el desierto, era costumbre que si usted tenía un invitado, le ofrecía agüita para que se lavara los pies, para el polvo, y se sintiera refrescado. ¿Y cómo? Ese era lo normal, era una atención normal. Es como que llegue usted a un invitado y usted le ofrezca algo de beber, es normal aquí. Para ellos lavarse era normal, y Simón no lo había hecho. Allá, mire, otra costumbre del pueblo de Israel era que si usted llegaba, lo saludaba con beso. Allá en Israel, hermano, no se ve mal. Aquí nos han enseñado que los hombres no debemos darle un beso a un hombre por el machismo, hermano. Pero la Biblia dice que usted puede saludar a alguien con ósculo santo, pero santo, ¿verdad? Por eso usted ve que los futbolistas se dan besos ahí, y para ellos no es anormal. Para acá sí lo vemos un poco anormal, ¿verdad? Es la cultura nuestra. Pero el Señor le dice, no me lavaste los pies, Simón, ni me diste beso. Y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas, ni de besarlos, le dice. Y entonces le dice algo. Le dice, mira, a mí lo que me impresionó, lo que el Señor le dice. Habían dos personas que le debían a un señor, le dice. Uno le debía 100 y el otro le debía 20. Los números están ahí parafraseados. Y le dice, ¿quién de ellos? Y a los dos les perdonaron la deuda, le dice. ¿Quién va a estar más agradecido con Dios por lo que le perdonaron?
¿Al que le perdonaron 100 o al que le perdonaron 20? Al que le perdonaron más, le dice Simón. Bien has hecho, le dice. Pues esta mujer, le dice, es pecadora. Sí, es cierto, es pecadora. Y por cuanto mucho se le ha perdonado, le dice, mucho ama. Porque al que poco se le perdona, le dice, poco ama. Entonces, hermano, nuestra deuda era impagable. Nuestra deuda no había manera alguna, no había precio, no había oro, no había plata como pagarla. Hermano amado, no era con plata ni con oro. Se necesitaba el derramamiento de una sangre de un justo. Y en la tierra no había ni uno solo. No había un solo justo sobre la tierra que pudiera pagar esa deuda. Entonces Dios dijo: yo le voy a enviar a un justo, a mi hijo. Él pagará la deuda. Aleluya. Hermano, yo me emociono que me pagaron la deuda. Me pagaron la deuda, hermano, yo no lo merecía. Ni usted tampoco. Aleluya. No merecíamos que Dios nos diera eso, pero no lo podíamos pagar. Entonces le pasó como a este siervo, que debía una cantidad impagable. Y este señor dice, mire, dice que y a este, como no pudo pagarla, le dice en el 25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mire, hermano, el precio del pecado en el hombre se paga con esclavitud. Tú te haces esclavo del pecado. Y a este hombre, por su deuda que tenía, lo iban a hacer esclavo. Él, su esposa y sus hijos lo iban a hacer esclavos hasta que pagara. ¿Y cuándo le iba a pagar, hermano? Se hubiesen muerto y no lo hubiesen pagado, siendo esclavos. Eso quiere decir, hermano, que el pecado que usted y yo teníamos, a menos que el Señor intervenga, a menos que el Señor nos intercepte en el camino como nos pasó, hermano. Mire, yo recuerdo el día, todavía lo recuerdo, hermano, cuando me invitaron a una iglesia. Engañado me llevaron. Te voy a llevar a almorzar, me dijo mi amigo, fíjese. Ah, bueno, le dije yo, sí. Pero primero vamos a pasar por algún lado, me dijo. ¿Y qué, hermano? Si Dios ya sabía. Ahí me tiraron el anzuelo, hermano, y no me he podido soltar todavía, fíjese. Ni quiero. Aleluya. Y entonces, mire, hermano, yo me recuerdo hasta del mensaje que estaban predicando y del texto. Cuando Dios me llegó, yo no sabía que le debía a Dios una cantidad impagable. Y tú le debías a Dios una cantidad impagable y te la pagaron. La pregunta es, amado hermano, ¿cuánto amas? Porque te perdonaron la deuda. Porque al que mucho se le perdona, dice el Señor, mucho debe amar. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cuánto amas tú a Dios, que te perdonó la deuda? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas, amado hermano? Te perdonaron una deuda impagable. Tú no la podías pagar, hermano, ni que te vendieras como esclavo.
Mucha gente no la logra pagar y se muere, lastimosamente. Pero yo quiero que sigamos un poquito más, porque mire, esta parábola tiene unas cosas, hermano, que mi corazón se quedó impactado de ver lo que aquí hay. Y el Señor se los estaba dando a sus discípulos, se los estaba enseñando, porque es importante, hermano, que aprendamos que nuestra deuda fue pagada, hermano, que ya no debemos nada, y que por cuanto nuestra deuda fue pagada, no tienes que ser esclavo más del pecado. Así que si alguno, hermano, mire, está siendo esclavizado en alguna área de su vida, yo tengo una noticia para ti: tu deuda ha sido pagada. Solo tienes que venir a Jesucristo y tu deuda va a ser cancelada completamente y vas a ser hecho libre. Vas a ser hecho libre. Hermano, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí? Amén. ¿Todavía dan gloria a Dios usted? Gloria a Dios. Amén. Entonces mire, seguimos. ¿Me da permiso de seguir? Amén. Va, ya me dio permiso, hermano. Amén, vamos a seguir. Entonces dice que iban a vender a su familia, a su mujer, a sus hijos, por causa de la deuda. Mire, dice la Biblia, hermano, que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso a este hombre le iban a llevar su descendencia esclava si no pagaba la deuda. Pero yo quiero que veamos, hermano, porque mire, dice en el 27, en el 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice el Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, hermano, ¿qué se necesita para que te perdonen la deuda? Que vengas a los pies del Señor y pidas misericordia. Y el Señor, que es grande en misericordia, perdonará tu pecado y tu deuda y vas a ser hecho libre. Pero aquí hay algo más. No se queda ahí. La enseñanza del Señor, miren, no se quedó ahí, hermano, que Dios nos perdonó. Y yo quiero que sigamos. Pero saliendo aquel siervo, dice, al siervo que le habían perdonado esa deuda, hermano, 10,000 talentos. Dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. No le llamemos consiervo, llamémosle hermano. Como que usted al salir de la iglesia se encuentre, este hermano me debe. Aleluya. Si algo es parecido, esto es casualidad, hermano. Aleluya. Y dice, mire, se encontró a un consiervo, dice, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es un denario, hermano? Era el jornal de un día, equivalente a 3 dracmas. Un dracma es 65 centavos de dólar. Y le habían perdonado 10,000 talentos. Y a él le debían 100 denarios. Pero mire lo que pasó, hermano. Mire lo que este siervo que lo acababan de perdonar, hermano. Si saliendo delante de la presencia de Dios y le habían dicho: tu deuda ha sido perdonada, no debes más, tu pecado te fue perdonado, ya no me debes, ahora has sido hecho salvo, ahora puedes acercarte al trono de la gracia y vas a poder ser oído.
Ahora vas a poder levantar las manos al cielo y el cielo se va a regocijar con tu alabanza. Y este siervo, hermano, se encontró un hermano por ahí que le debía 100 denarios. Mire lo que le dijo. Y dice, se halló un su consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, agarrándolo, le ahogaba, dice, diciendo, págame lo que me debes. Y lo acababan de perdonar. Le acababan de perdonar, hermano, su deuda. Y él no podía perdonar. Este es el segundo perdón. El perdón que nosotros debemos hacerle a aquellos que nos ofenden. Y este hombre, hermano, ya lo habían perdonado. Ya venía a la iglesia, ya se congregaba, ya levantaba las manos al cielo para alabar a Dios, ya había reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, pero no podía perdonar a los demás. ¿Habrá alguno acá que no ha podido perdonar la ofensa que le hicieron? ¿Habrá alguno acá que no ha podido superar el agravio que le hicieron, hermano? Y no lo ha perdonado. Yo quiero que veamos acá, porque mire, a mí me dejó impactado lo que pasa cuando no perdonamos a los demás. Mire qué tremendo. Dice, págame lo que, en el 29 dice, entonces su consiervo, dice, postrándose a sus pies, así como había hecho él, se postró, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, le decía, yo te lo pagaré todo. Mas él, dice, no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire, hermano, ¿verdad que es lindo que le hayan a uno perdonado sus pecados? ¿Verdad que es lindo poder venir delante de Dios, hermano, y saber que su sangre preciosa está sobre nosotros? Es lindo, hermano, no sentirse culpable en el corazón, no porque ya no pequemos, sino porque Dios nos perdona. Qué lindo es que le quiten esa carga, hermano. Yo no sé si usted ha visto aquella película y que es basada en un libro cristiano que se llama El progreso del peregrino. ¿No la ha visto usted? No, hermano, yo no miro películas. No vea la película, lee el libro. El progreso en ese libro, hermano, mire, había un hombre que vivía en la ciudad de perdición y llevaba aquí en la espalda una mochila, y eran las cargas del pecado que tenía acá, y la andaba llevando, hermano, y aquí andaba la carga, hasta que de repente dice que llegó a la ciudad un hombre que se llamaba Evangelista, y dice que le dijo, oye, le dijo, esta ciudad va a ser destruida, porque Dios va a destruir el pecado que hay en esta ciudad, tienes que irte. Hay una ciudad, le dice, la ciudad celestial, le dice, tienes que buscarla. Y dice que él, creyéndole al evangelista, salió de la ciudad, hermano, huyendo que la iban a castigar. Pero llevaba su carga, fíjese, se la llevó con él. Y en el camino iba él, hermano, cuando de repente a un lado ve una cruz. Y dice que fue él motivado a ser llevado ahí. Y cuando se acercó, dice que él sintió que esa carga no tenía por qué llevarla, que esa carga no era de él. Y entonces él entendió que por ese sacrificio de la cruz del Calvario habían pagado por él. Y dice que reconoció a Jesucristo, y ahí en la película, mire, le quitaron la carga y ya no se llamaba pecador, le cambiaron nombre
ahora él se llamaba cristiano. Y sigue su travesía. Yo no le voy a contar la película. Lo que yo le quiero decir es que este hombre llevaba una carga y se la quitaron. Esa misma carga que le quitaron a este hombre. Y mire, hermano, nosotros somos algunas veces muy buenos para juzgar a los demás, fíjese. Y mire, el pecado de los demás lo juzgamos con una lupa diferente al pecado nuestro. El pecado que yo hago es chiquitito, hermano. No es que yo, mire, hermano, yo creo que el Señor me ha de tener mi corona ya. Sí, mi medalla me ha de tener ya por cómo soy. Porque creemos nosotros que lo que hacemos nosotros es pequeñito, pero lo que hacen los demás, hermano, eso no tiene nombre. No. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿verdad que quisiéramos que nos perdonaran? ¿Sabe que la palabra pecado en el griego, hermano, al traducirla correctamente quiere decir errar en el blanco? Eso quiere decir que si usted, hermano, mire, agarra algo para pegarle, usted no le dio. Yo le voy a tirar a una piedra a esta columna, pero le pegué a la hermana que estaba ahí. Erré el blanco. Entonces, cuando la Biblia dice que pecamos, quiere decir que erramos en nuestro caminar. Y entonces ofendemos a los demás. Y cuando ofendemos, hermano, nos hacemos deudores de la persona a la cual ofendemos. Pero hay algo más todavía, fíjese, que si a usted lo ofendieron y no perdona, usted le debe a esa persona el perdón y es igualmente deudor. Yo sé que no oigo ningún amén, pero es deudor si no perdonamos. Entonces, hermano, mire, nosotros juzgamos, mire, por eso el Señor dice: sácate lo que tienes acá. ¿Qué dice, hermano? La viguita que tenemos aquí, y vas a poder ver la paja que tiene el hermano. Porque juzgamos al hermano con otra medida con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Y entonces, hermano, mire, creemos nosotros que lo que nos hicieron no se puede perdonar. Yo he platicado, hermano, con personas de la iglesia, no de acá, de otros países, que me dice, mire, hermano, me dice, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no tiene idea, hermano. Si a usted, mira, alguien me dijo a mí una vez, si a usted se lo hubieran hecho, le aseguro que usted tampoco la perdonara, me dijo. ¿Sí? Como quien dice, hermano, yo tengo razón para no perdonar. Ahora, yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra, hermano. Si delante de Dios podemos decir no perdono, ¿qué pensará Dios si usted no ha perdonado? ¿Habrá alguno aquí que no ha perdonado a su hermano y que lo tiene preso en la cárcel porque no lo quiere perdonar la deuda? ¿Habrá alguno aquí que pudiéndose reconciliar con su hermano no lo ha querido hacer? Tiene una deuda pendiente. ¿Habrá alguien aquí, hermano, que aún en nuestra propia familia
¿Habrá alguien que aún en su familia hay familiares con los que no se puede hablar? ¿Habrá alguien, hermano, que por lo que le hicieron está amargado? Porque mire, hermano, la falta de perdón, cuando no perdonamos, cuando elegimos no perdonar a los demás, entra la amargura. Mire, viene la ofensa y usted se siente muy ofendido por lo que le hicieron. Es humano ofenderse, hermano, porque nos ofendemos, pero Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. Mire, después de la ofensa viene el resentimiento. Ahí todavía, hermano, no se ha enraizado en el corazón. Pero si usted sigue amargando, mire, sigue acariciando, ay, mi resentimiento. Es que lo que me hicieron, hermano, mire. Ay, hermano, mire, yo no lo olvido. Yo no lo puedo olvidar, hermano, no lo puedo. Entonces usted está acariciando su resentimiento. Ahí lo anda chineando, hermano, mire, como el de la película. Aquí lo anda en la espalda, mire. Anda una mochila llamada resentimiento por no perdonar. Pero si usted, hermano, mire qué tremendo, hermano. Si usted decide seguir con su resentimiento, se le hace amargura. Y Hebreos capítulo 12 dice, vean, le dice, bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, dice, algunos dejen de alcanzar las promesas de Dios, porque dejaron, mire, que el resentimiento cobrara raíz en el corazón. Y hermano, mire, ya una raíz de amargura ya es un poquito más difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, si usted no perdona, usted está ahí acariciando su resentimiento. Yo no voy a preguntar a mí cuántos aquí están resentidos, hermano, pero yo lo dejo ahí para que usted medite y que sigamos aquí. Usted me dio permiso, acuérdese. Usted me dio permiso de seguir. Podemos seguir, hermano. Los amenes se me habían acabado, fíjese. Da gloria a Dios usted todavía. Amén. Da gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos, hermano amado, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que, mire, hermano, usted y yo debemos caminar sobre la tierra, que cuando caminemos donde no haya nadie a quien no le podamos hablar. A nadie, hermano. Ya sea que, mire, si lo ofendimos, si nos equivocamos, si de repente, hermano, en el estrés le dijimos algo, vaya y pídale perdón. Vaya adelante y dígale, mira, perdóname. Y si a usted lo ofendieron y le llegan a pedir perdón, perdone. Si a usted ya lo perdonaron. Y si no le llegan a pedir perdón, igual perdónelo. Déjelo libre, porque ya vamos a ver, hermano, que la falta de perdón es una cárcel. Es una cárcel, hermano. Y hoy necesitamos ser libres de esas cárceles provocadas por no perdonar. El mundo nos enseñó, hermano, que si nos ofendían había que quitarle el habla. Hermano, una vez un hermano me dijo, mire, hermano, viera lo que me dijo fulanito, me dijo, solo porque ya soy cristiano, me dijo. No, porque ganas quizás le daban, hermano.
Si me hubiera encontrado en otro tiempo, me dijo. Porque el mundo nos enseñó, hermano, a que si nos ofendían, teníamos el derecho de estar enojados. ¿Verdad que eso nos enseñaron? ¿Verdad que el mundo eso nos enseñó? Que si alguien nos ofendía, podíamos no hablarle y estar resentidos con él y desearle que le pasara encima un tren, ¿verdad? Y todo era normal. Eso nos enseñó el mundo. Pero viene Jesucristo y nos dice diferente, hermano. Amen, les dice, a vuestros enemigos. Porque ¿qué recompensa hay si ustedes aman al que los ama? Si usted ama al hermano que lo trata bien, hermano, pues ahí, ¿y qué recompensa hay si es mutuo? Pero aquel hermano difícil, aquel que lo ofendió, tiene que amarlo también. Si logramos amar a nuestro enemigo, hemos vencido para Dios y habrá recompensa. Entonces, hermano, no podemos vivir sin perdonar. Hoy es una mañana de venir delante de Dios y arreglarnos. Con quien usted tuviese algo, hoy hay que ponerle fin y abrir esa cárcel. Abrámosla. Seamos libres. Seamos libres, hermano. La Biblia dice que debemos perseguir la paz con todos, dice. Con todos. No podemos, hermano, mire, usted no puede estar enojado. Fíjese que hay un texto, hermano, que quiero que lo veamos. Efesios capítulo 4 y versículo 31 al 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, dice, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vaya, hermano, ¿de qué nos tenemos que despojar? Del enojo, de la ira, de gritos, de maldecir al hermano. Mire, hermano, hay veces pensamos que maldecir a alguien es decirle una palabra fea. Pero maldecir a alguien es hablar en mal de él. Mire, hermano, le dice, mire, con aquel hermanito que usted ve allá de camisa tal, yo le recomiendo que no se junte. Aleluya. Está diciendo mal del hermano. Ese hermanito tal cosa. Está diciendo mal del hermano. Y la Biblia dice que toda maldecir lo tenemos que quitar de nuestra boca. Y tenemos que, mire, hermano, dice en el capítulo 18 que si un hermano, dice aquí 18:15 de Mateo, dice que si un hermano peca contra ti, le dice Jesús, si un hermano peca contra ti, dice, llámalo, le dice, y en secreto, dice, y habla con él, o como quien dice, pónganse a cuentas ahí, arreglen la situación. Si no hace caso, dice, ve con los ancianos de la iglesia, 2 o 3 testigos, y hablen con él. Si no hace caso ya, porque hay, ¿verdad? No puede hacer caso, dice que se trate en la iglesia.
Ese es el paso a seguir, hermano. Pero hay que buscar arreglarnos. Hay que buscar arreglarse, hermano. Tenemos que dejar todo maledicencia de nuestra boca. Fíjese que el apóstol Pedro le dice, Señor, le dice, yo ya voy terminando, hermano. ¿Y cuántas veces le dice, Señor, debo perdonar a mi hermano? Le dice, hasta 7, como quien dice. Yo digo que 7 es mucho, hermano. Es lo que estaba esperando que le dijera el Señor. No, 7, Pedro, es mucho. Ya un hermano que 7 veces te ofendió, ya hay que excomulgarlo de la iglesia. Hasta 7. Y el Señor, hermano, mire, qué tremendo, porque el Señor le dice, en el 18:22 le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu hermano que te ofende? Ya llevo yo 10, dice alguno por ahí, yo llevo 50, pues son 70 veces 7. Lo que el Señor le estaba diciendo, hermano, que siempre tienes que perdonar al que te ofende. Dale un aplauso al Señor. No te puedes quedar ahí. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar, hermano, la ofensa. El Señor, fíjese que el Señor no pone que algunas ofensas son más grandes que otras. Él dice que debemos perdonar los agravios y las ofensas. Y que mire, hermano, mucha gente está hasta enferma porque no ha podido perdonar. Está enferma, hermano, porque mire, adentro en el corazón se amargó por la ofensa que le hicieron, y su salud se ha deteriorado a causa de que no ha podido perdonar. Pero hoy, hermano amado, tú puedes venir delante de Dios y mire, si tú vienes delante de Dios y le dices, Señor, yo no puedo perdonar al hermano o a la persona que me ofendió, ayúdame, ven al altar de Dios y Dios te va a ayudar para sanarte, hermano, porque Dios quiere que seas sano y libre. Tienes que ser libre. ¿Por qué será que no perdonamos, hermano? ¿Por qué será que nos cuesta? ¿Será que es orgullo? ¿Será que porque tenemos todavía un poquito de orgullo, verdad, no queremos perdonar? Conociendo la palabra muchas veces, hermano, conociendo lo que Dios dice que debemos hacer, no perdonamos. Y si no perdonamos, hermano, ya vamos a leer un texto porque a mí me dejó impresionado. Mire, algunas personas no perdonan porque quieren castigar a la persona. Dice, no lo perdono, como quien dice, lo voy a castigar. Y creen que con no perdonarlo están castigando al otro. No, si él se está castigando. Mire, algunas veces no perdonamos, hermano, porque estamos esperando, dice, que Dios intervenga. Yo no sé si usted le ha orado al Señor. Señor, le dice, mira lo que me hizo fulanito, págale aún más lo que me ha hecho. No podemos orar así, hermano. Esa oración no llega a Dios. ¿Sabe lo tremendo, hermano, acerca del perdón? Que el hermano nos ofendió, fue delante de Dios, se arrepintió y Dios lo perdonó, y nosotros no.
Porque dice la Biblia, hermano, que si tú ofendes a tu hermano y te das la vuelta y le dices y te arrepientes, el Señor te perdona. El Señor ya nos perdonó y nosotros tenemos todavía preso al hermano porque no lo perdonamos. Entonces quiero que veamos, hermano, en el 33 del 18 de Mateo. Yo ya voy terminando. ¿No debías tú también, le dice el Señor a este hombre que no perdonó, tener misericordia de tu consiervo, como yo, le dice, tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y hermano, ¿y cuánto debía? ¿Cuánto se iba a tardar en pagarlo, hermano? Nunca lo iba a pagar por lo que debía. Y dice en el 35, así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiere decir, hermano, que si a ti te perdonaron lo que debías, si tu deuda fue cancelada, tú y yo tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió. Y con esto yo termino. Mateo 18, 18. Dice él: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano amado, si tú decides perdonar, lo estás desatando. Si se desata en la tierra, allá en el cielo también se desata. Si tú decides no perdonar, lo amarras en la tierra, se amarra en el cielo. Y si está amarrado, hermano, ni al que no perdona ni a ti te va a prosperar el Señor, porque está amarrado. Hay que soltarlo. Hoy, hermano, tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió. Tenemos que dejarlo libre. Perdón viene del griego, hermano, afiemai, y quiere decir dejar libre. Eso quiere decir soltar a alguien para que se vaya, dice. Hoy, hermano, tenemos que soltar a aquellos que tenemos presos. Los hemos amarrado en la tierra y el cielo los tiene amarrados también. Hoy tenemos que soltarlos. Tenemos que ser libres delante de Dios. Lo que aquí soltemos va a ser soltado en el cielo. Lo que aquí desatemos va a ser desatado en el cielo. Lo que aquí hagamos va a tener la repercusión en el cielo. Tan grave y tan grande es no perdonar al que nos ofendió. Yo voy a invitarlo que cierre sus ojos. Y si me ayudan con la música, mis amados. Padre, aquí estamos delante de ti hoy, Señor. Dios del cielo, pidiendo misericordia, Dios. Pidiendo misericordia, Padre. Oh, Señor. Reconociendo que tú perdonaste nuestro pecado, pidiendo perdón, Padre, por nuestros pecados delante de ti, pidiendo misericordia, Señor. Hermano, si tú quieres venir al frente,
porque no has podido perdonar. Si tú quieres venir a desatar aquí delante de Dios, ven. Si no has podido perdonar a aquel que te ofendió, hoy ven. Oh, en el nombre de Jesús, ven a ser libre. Ven a ser libre. Deja que Dios sane tu alma y tu corazón. Hay misericordia. Hay misericordia hoy para perdonar. Si tú estás en deuda con Dios, ven a arreglarte, porque hoy hay misericordia. Si tú has ofendido a Dios, ven a arreglarte. Ven a arreglarte, hermano. Hoy es mañana de libertad y de perdón. Mañana de perdón. Mañana de aprender a perdonar las ofensas. Oh, en el nombre de Jesús. Hoy yo vengo rompiendo toda atadura, toda falta de perdón hoy, toda cadena que no deja perdonarte, yo vengo rompiéndola en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vengo declarando que toda cárcel se abre hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clama misericordia, hermano. Clama misericordia. Clama misericordia. Oh, aleluya. Oh, hermano, Dios quiere romper hoy algo. Hay gente atada.